Hola de nuevo, bienvenidos. Alfredo, dime, ahora que estamos precisamente conmemorando los 500 años de la publicación de las 95 tesis del doctor Martín Lutero, mucho se habla sobre ellas, pero poco se sabe respecto de ellas mismas, tanto en su contenido como en su real alcance, su real significación. ¿Cuál crees tú que fue precisamente la verdadera intención de Lutero y el alcance inmediato que estas tesis tuvieron? Lo que pasa es que a la distancia histórica las hemos sobredimensionado y las hemos puesto en bronce, ¿no? Y las hemos lustrado durante siglos. Pero en realidad el mismo autor, el propio Lutero, jamás volvió a hablar de ellas después de que las publicó, ¿no? Ni siquiera se pusieron en el tapete nunca más. Fueron solamente el disparador, ¿no es cierto? Quizás todos cuando pensamos en Lutero, pensamos en la cantidad de cuadros, iconografías, monumentos, donde vemos siempre, ¿no?, la imagen de clavando con su martillo ahí en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Pero en realidad no hay ningún registro donde Lutero opine, ¿saben qué? Voy a hacer un libro sobre las tesis famosas que hice, ni siquiera volví a recordar, ni siquiera en sus tablas de sobremesa, que son tan voluminosas en temas, tampoco, ¿no? O sea, creo que para el luteranismo, ¿no es cierto? Y para los luteranos sí tiene toda una cuestión, ¿no? Este, con áurea de gloria, pero creo que para Lutero que las haya olvidado tan pronto, ¿no es cierto? Creo que Nos nos dice, da un nos dice poco... bastante. y hay que ver también que era una cuestión simplemente académica. Él solamente llamó un debate. En su facultad, con sus colegas, los puso en latín, no las puso en alemán. Era para debatir la praxis de estas indulgencias. Y él jamás pensó que el tema iba a dar para mucho, más que para un debate puntual en su facultad. Y fíjate vos que fueron los impresores, sin que Lutero lo supiera, los que la imprimen y la divulgan en alemán, porque justamente creo que no tuvo ni que tomar la molestia Martín Lutero de traducirlas al latín alemán, porque los impresores la hicieron. Y de hecho, ya lo que tú acabas de mencionar, escritas en latín, el idioma académico, de hecho, y no solo en la época de Lutero, sino hasta mucho tiempo después. O sea, si Lutero hubiese querido algún tipo de difusión masiva de estas tesis, en primer lugar, aunque los hubiese escrito en alemán, con el alto nivel de analfabetización de la Alemania de 1517, habría sido también bastante inoperante ese trabajo. Y como lo dice el encabezado de las tesis, se discutirán en Wittenberg. Insisto en la palabra, discutirán, no se dice se expondrán, se justificarán. Lutero estaba ahí dejando, en el encabezado de sus tesis, estaba dejando claro que él aceptaba la posibilidad de estar equivocado. O eventualmente, parafraseando un poco, bueno, vengan, demuéstranme si estoy tan mal, si estoy criticando exageradamente al Papa, a Tetzel, a quien sea. Porque incluso en el encabezado también dice, los que no puedan estar presentes en persona, háganlo por escrito. O sea, eso evidentemente no es un llamado ni a la rebelión, ni al cisma. O sea, en ese sentido yo diría que el 31 de octubre, como dices tú, la iconografía y Lutero clavando las 95 tesis en la puerta de la Schlosskirche de Wittenberg, es un hecho más emblemático que realmente, emblemático por su significación a largo plazo que por lo que significó en ese momento propiamente tal. Que, como bien lo señalas, probablemente para Lutero no daba para más que una simple de discusión académica, cuando mucho un debate. Por algo el nombre de estos textos, tesis, una idea, un planteamiento. Y un debate que nunca se dio en su universidad, digamos. Pues fue más, digamos, un escándalo mediático, como se diría hoy, que realmente algo que después se puede discutir, porque de hecho, si vemos después las discusiones que tuvieron académicas, no tocaron jamás las tesis, y incluso en Worms, cuando empieza se retracte, ni siquiera están las tesis, están muchos libros de él, pero no están las tesis. O sea, muchas veces uno pensaría, bueno, ¿no es cierto? Hubiese tenido una proyección a largo plazo, ¿verdad? Pero realmente esa proyección se la dio la historia. Claro. No fue en ese momento el peso específico. Creo que hoy
luteranos, ¿no es cierto?, lo vemos, ¿no es cierto?, como el hito inicial, ¿no?, el punto iniciático de la Reforma. Pero bueno, creo que se lo debemos más a cómo lo hemos interpretado nosotros ese hecho, ¿no? Claro, porque evidentemente con Lutero, con lo meticuloso que era, con lo detallista que era en todos sus escritos, si de verdad le hubiese dado una importancia tan radical a las 95 tesis, yo creo que tenemos por seguro que eso lo habría dejado por escrito. Es más, por algo, como dices tú, en Worms no se le pidió expresamente, ¿sabe? Usted comenzó sus escritos ahí en Wittenberg en 1517, se le pide perdón, que pida perdón por todos sus escritos, no en particular por las 95 tesis. O sea, como decía, es un tema emblemático, importante, pero no el tema con el cual Lutero pretendió dar el puntapié inicial a algún tipo de reforma religiosa, mucho menos de un cisma o un quiebre dentro de la Iglesia Católica a la cual él pertenecía. Bueno, es muy sintomático que hoy día, inclusive en la propia Alemania, el 3 de octubre sea más importante Halloween, la noche de brujas, ¿no es cierto? Lo que demuestra hasta qué punto está de la inculturación norteamericana en la sociedad alemana de hoy, y que muy pocos en la propia Alemania se acuerden de que es el día de la Reforma, ¿no es cierto? Y creo que en tus mismos continentes, salvo quizás tu caso contado Chile, donde es un día feriado por el día de la Reforma, pero en los demás países latinoamericanos creo que es más una noche de brujas para los adolescentes que un recuerdo de alguna reforma lejana. De hecho, buen punto lo que señalas en mi país, Chile, claro, desde el año 2004, si mal no recuerdo, por un decreto presidencial. O sea, un tema absolutamente político, el 31 de octubre es llamado, y ni siquiera el Día de la Reforma, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Y claro, algunos organizan marchas, organizan celebraciones, pero probablemente ninguna de esas celebraciones está directamente relacionado con el hecho que se recuerda de 1517. Simplemente se eligió una fecha emblemática que muy poca gente en ese contexto allá en Chile conoce en detalle y se le eligió como un día festivo o feriado, pero nada más. O sea, no es un día, digamos, tampoco que sea recordado por lo que en efecto pudo haber sucedido en 1517. Es más, mucha de esa gente que conmemora el 31 de octubre allá siendo día feriado en Chile, poco o nada saben también del mismo Martín Lutero. Es muy sintomático este tema, en este caso ejemplar, porque lo que es el luteranismo, nuestro continente católico, heredero de la Iglesia de Trento y de la Contrarreforma, donde en muchos países, como en el caso mío, Argentina, decir luterano muchas veces la gente no sé si está hablando de un mormón, de algún testigo de Jehová, de una secta más, habida y por ahí. Y quizás ha quedado para una minoría intelectual saber de Lutero y del luteranismo. Y la iglesia luterana muchas veces, digamos, al ser hija de iglesias históricas, de colectividades alemanas, que se han instalado en nuestro continente, y vemos de pronto que vivimos un continente que no supo de la Reforma, que no sabe de la Reforma, y que como iglesias en ínfima minoría tenemos no solo un desafío para una cultura católica en la cual ahora está en un proceso de reconciliación. El Vaticano este año en Wittenberg, con el de la Reforma, va a hacer un acuerdo con la Convención Mundial y de paso con el Concilio Mundial de Iglesias, en la cual Lutero va a ser devuelto, ¿no es cierto? Como un buen católico le va a levantar la excomunión. Parece que el Papa ahí también tiene planes justamente en base a la declaración conjunta, por la fe que serían la que había... la del año 1999. La que Juan Pablo II y Ratzinger habían desechado, pero que ahora Bergoglio no la pone el tapete y la pone como la... Y muy curioso de que justamente los católicos ahora digan que católicos y luteranos somos lo mismo, que creemos lo mismo, pensamos lo mismo en cuestión por la fe. Fíjate lo que decía el documento y ahora lo vuelven a suscribir de nuevo. Incluso la declaración conjunta habla de que ambos creemos en la salvación por gracia. Claro, pero como cada uno lo entiende de una forma diferente,
al final es lo mismo porque vamos todos al cielo. O sea, hay una cuestión ahí muy, muy light, ¿no? Y pues no es sorprendente que los liberales de la FLM, del SMI y demás estén en esto, sino que muchas veces, digamos, vivimos en una época en la cual el relativismo, ¿no? Hace que hagan pensar que todas las religiones son buenas, todo al fin es lo mismo, todo al final es el mismo Dios, todo al final es la misma iglesia, y es como que... Fíjate vos que me dijo una vez un cura en el profesor de historia donde yo estoy estudiando, me dice, luterano, ahora vamos a ser hermanos. Ahora, Ahora, como si Lutero hubiera cambiado de claro, opinión. claro, o sea, el Papa le saca la excomunión, al final era un buen católico, y los hermanos separados ahora son los hermanos unidos, y ¿no es cierto? ¿Y para qué la reforma entonces? ¿No? O sea, eso nos levanta los cánones de Trento, donde nos El, hacen anatema. el Concilio de Trento sigue intacto. Ninguno de los documentos de Trento va y dudo que alguna vez vaya a suceder. Es más, está en veremos, creo yo, todavía levantar la excomunión a Lutero. Eso yo creo que es algo que todavía, yo hasta que no lo vea en un documento firmado, soy un tanto escéptico de creerlo. Y por lo demás, más aún nosotros como luteranos confesionales, creo que poco o nada nos debería importar si la Iglesia Católica Romana le levanta o no le levanta la excomunión a Lutero, porque los motivos por los cuales Lutero fue excomulgado están plenamente vigentes para cualquier luterano confesional, como nosotros. O sea, si el motivo para ser excomulgado es la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, el solo Cristo, pues bueno, gloria a Dios de ser excomulgados por ese motivo. No es algo que, o sea, la salvación por gracia no es algo que, como lo ha planteado la Federación Luterana Mundial hace ya años, no es algo que esté en discusión. Es una realidad bíblica y debería ser de realidad para cualquier luterano, pero lamentablemente lo es solamente para muy pocos luteranos en el mundo. Para que veamos cómo han cambiado los tiempos, me conté un hermano libre que venía de Alemania y me contaba de que en una iglesia de la EKD, la Evangelische Kirche in Deutschland, que es la iglesia oficial del Estado, que unifica a luteranos y reformados, que justamente es la principal protagonista de este acuerdo, uno va y se encuentra que está predicando un cura, ve afiches de charla de espiritualidad que va a dar un monje franciscano, ¿no es cierto? Y uno dice, no, al final los liberales que no creen en nada, no sé, ni en dogma ni doctrina, pero después nos encontramos en comunión con la verdad. Si esta es la justificación por la fe de Lutero, creo que podemos decir que en base a lo que pensaba Lutero, la opción por la fe es por la fe sola. O yo lo planteo así, los motivos que en el 1500 nos separaron de manera definitiva con el Vaticano, con Roma, fueron motivos netamente doctrinales con su origen en la Biblia. Por lo tanto, mientras esos motivos, y esa es la realidad de hecho, sigan igualmente vigentes hoy, por mucho que sea 500 años después o casi 500 años después, entonces no hay ningún motivo para volver a hacer un borrón y cuenta nueva, una suerte de aquí no ha pasado nada, porque sí pasó. Trento fue bastante tiempo después del 1517, más de 50 años. Recién en 1965 nosotros dejamos de ser considerados herejes en el Concilio Vaticano II y ahora somos teóricamente hermanos separados. Entonces, si hay, y a mi opinión, aunque haya un solo motivo por el cual no seguir unidos, pues ese motivo es igualmente válido. Como bien enseñamos nosotros, existe la sana doctrina, no las sanas doctrinas. Por lo tanto, si hay una doctrina que no está en concordancia con la Biblia, es para mí motivo más que suficiente para no buscar ningún tipo de acuerdo forzado o artificial con cualquier iglesia que ésta sea, católica, romana o no. Bueno, pero es curioso también que esto nos hace pensar que hay iglesias que se reclaman confesionales y piensan que el tema de que el Papa es el anticristo es algo pasado de moda y que no podemos ir sosteniéndolo, porque después de que tantos papas puede venir más anticristos, ¿no es cierto? Y ya seguir pensándolo sería un anacronismo, como que Lutero se equivocó. En el fondo No es eso un es lo que tema están fundamental, lo podemos dejar de lado. O sea, yo creo que cuando Lutero decía, y me tocó traducir un libro sobre Lutero hace poco, para este año justamente lo hice, sobre Martín Lutero contra Enrique Rey de Inglaterra, y ahí justamente toma la imagen de Apocalipsis, ¿no? La gran ramera sobre la bestia de las cuatro cabezas, dice, esa ramera es el papado, ¿verdad? Y muchos de nosotros pensamos, qué chocante,
es políticamente incorrecto. Y sin Pero duda, lo que hizo, y sin duda hace lo y hará es. el papado, y ahora manifiesta uniéndose hipócritamente con los liberales, porque muchos en el papado detestan a morir a los liberales, pero lo hacen solamente porque es políticamente correcto hacerlo y demostrar al mundo qué bueno que somos ahora, no somos inquisidores como antes, aceptamos, estamos en la apertura total, ¿no es cierto? Tenemos un papa liberal, supuestamente. Yo creo que para mí, así como somos fieles a la palabra de Dios, creo que nuestras confesiones en eso no se equivocaron y el papado, no, les guste o no escuchar a los amigos católicos o liberales, siguen siendo ese anticristo que se levanta contra la palabra de Dios y se pone en el lugar de Dios, ¿no es cierto? Creo que a veces, no, yo por lo menos estoy en paz, como decía Lutero, ¿no? Es cuestión de conciencia, ¿verdad? Mi Creo que como los confesionales, yo me siento en paz con Dios, si sigo pensando como piensan las confesiones luteranas y si digo yo, si no tengo que arrepentirme de la Biblia, ¿por qué lo voy a hacer de mis confesiones? Que después de todo nuestras confesiones son, o al menos eso, cualquier luterano, confesional o no, debería creer, nuestras confesiones de fe del libro de Concordia son el reflejo fiel de las enseñanzas bíblicas, un resumen fiel de esas enseñanzas. Entonces, si esas enseñanzas siguen separándonos de la Iglesia Católica Romana, no hay ningún motivo, en mi opinión, para creer que haya un camino de unión o una nueva visión del cristianismo. No, si hay, aunque sea, insisto, un solo motivo para mantenernos alejados de ellos, pues bueno, ese motivo es importante. No hay doctrinas más importantes que otras, por eso hablamos de la doctrina cristiana. O sea, por lo tanto, cualquier doctrina que nos separe de ellos, bueno, lamentable, políticamente incorrecto, como dices tú, pero debemos seguir separados a la luz de eso igual. Y eso no nos convierte en unos rebeldes sin causa, sino al contrario. Tal vez rebeldes, puede que sí, pero con una causa. ¿Y cuál causa? La palabra de Dios, la sola escritura.